Bendecimos a Dios por esta mañana, un poquito calurosa, ¿verdad? Ya no estábamos acostumbrando al fresco. A algunos nos gusta más el fresco que el calor, a otros les gusta más el calor. Pero bueno, gracias al Señor que nos da diversos climas durante todo el año y hay que disfrutar, ¿no? Cada momento que Dios tiene para nosotros. Agradecemos a Dios por la presencia de cada uno de los que están aquí presentes el día de hoy. Se mencionó hace un momento que hemos comenzado a tener la práctica de tratar de comenzar exactamente a las 10 de la mañana. 1 o 2 minutos a lo mejor, si fuera vamos a decirlo, el tiempo que a veces omitimos, pero sí estamos tratando de ser puntuales desde el año pasado. Y así que les pedimos de favor que lleguen antes, ¿verdad? Si quieren no perderse nada del servicio, pues tendríamos que llegar unos 3-5 minutos antes de las 10, para que a las 10 podamos ya estar iniciando nuestro servicio con cada uno. Y también los que nos miran en sus casas, ¿verdad? Les invitamos que se conecten en el tiempo, en la forma. Agradecemos a Dios por toda la gente que nos observa a través de las redes, a través del Face, y como también ya hemos mencionado, también mientras en el Face tenemos lo que viene siendo todo el culto en vivo, cada domingo, después en la tarde, se sube la predicación, solamente la predicación en el YouTube, para que quienes quieran después revisar o quieran compartirlo con alguna otra persona, el mensaje, pues ahí está, en YouTube también tenemos la página. ¿Cómo se llama la página, verdad? También es Iglesia Bautista Victoria en Cristo, así se encuentra, ¿no? ¿Claro? Sí, Victoria en Cristo. Pues es una gran bendición, hermanos, poder estar cada domingo compartiendo la palabra del Señor, estudiando la Biblia. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la iglesia. A veces nosotros tenemos un mal entendimiento o un escaso conocimiento de lo que es la iglesia. ¿Y por qué sucede esto? Porque tenemos un contexto en el cual nosotros pues vivimos y a diario cuando vamos a alguna ciudad, cuando vamos a algún lugar y vemos algún edificio, incluso decimos, qué bonita iglesia, ¿verdad? Esa es la expresión. Yo no sé cuántos han dicho eso de algún edificio, ya sea de cualquier tipo, ¿verdad? De congregación, pero vemos el edificio y decimos, qué bonita iglesia. Precisamente la semana pasada pasé a Allende, y allá en Allende vi que habían remodelado la iglesia que está en el Zócalo, y pues decimos la iglesia, ¿verdad? Ese es uno de los conceptos. Pero hoy vamos a hablar de lo que dice el Señor Jesús en su palabra, y para poder entender un poquito de qué es la iglesia. Y hermanos, vamos a la Biblia, por favor, busquemos en Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20, donde está la historia, donde Pedro hace una confesión. Pedro menciona algo importante respecto a nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo entonces comparte algo que nos va a ayudar a nosotros a entender la iglesia, en base a algunas preguntas que nos vamos a hacer el día de hoy. Dice la palabra del Señor, ¿ya lo tienen? Dice Mateo capítulo 16 del 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos,
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Fíjese bien de lo que dice la palabra del Señor. Es una historia interesante. El Señor Jesús, como podemos observar lo que dice en esta porción, él se había retirado de la región de Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos está en honor a dos personas. En primer lugar, por Felipe, el tetrarca, que fue el que fundó, el que estuvo ahí, Felipe. Y recuerden que también el emperador era conocido como el César, entonces por eso es César o Cesarea de Filipos, de Felipe. Él fue el que lo fundó precisamente aquel lugar. Y cuando el Señor Jesús está con sus discípulos, Él revela sobre su muerte y sobre su resurrección. Después de la confesión de Pedro, él empieza a decir que es necesario que Él vaya a morir, que Él vaya a padecer, que tenía que resucitar también. Pero antes de eso, Él confronta a sus discípulos haciéndoles una pregunta que para nosotros también es importante. Para ti, ¿quién es Jesús? Si nosotros el día de hoy Jesús nos preguntara, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, ¿qué responderíamos? A lo mejor para nosotros pareciera ser una respuesta ya obvia porque lo hemos leído, pero para ellos que no entendían aún todo el concepto religioso que hoy tenemos, era algo muy difícil entender quién era Jesús, porque ellos se habían creado una mentalidad de un guerrero que iba a liberarlos de la esclavitud romana. Eso es lo que ellos pensaban. Incluso hasta le preguntaron al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pero el Señor Jesús quería llevarlos a una transformación y un entendimiento de lo que Él quería. Entonces, Pedro, Dios le revela quién es Jesús y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué preciosa frase, porque nos muestra que Pedro estaba siendo usado por Dios como cada uno de los que estamos aquí presentes, que muchas veces somos usados por Dios. Y Cristo entonces es donde promete edificar la iglesia. Dice que iba a edificar la iglesia y aquí empieza la controversia o aquí empieza algunas situaciones que hoy en día podemos observar, como por ejemplo algunos dicen que Pedro es el fundador, que Pedro fue el primer papa, afirmaciones que han causado a veces confusión. Algunos se preguntan para poder aclarar algunas situaciones, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, es que es Pedro sobre quien se fundó la iglesia, pero en realidad no es Pedro. Hoy vamos a hablar acerca de eso, en quién se funda la iglesia. Y vamos a hacer 3 preguntas, como mencioné al principio. La pregunta, la principal, es ¿qué es iglesia? Esa es la pregunta más importante. ¿Qué es la iglesia? Para ti, ¿qué es la iglesia? Para nosotros, ¿qué es la iglesia? Quisiera mencionar 2 palabras que se muestran tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La palabra hebrea que se usa para representar lo que es la iglesia en el Antiguo Testamento en hebreo es kahal. Y ese término simple y sencillamente significa asamblea. Eso es lo que significa una asamblea, kahal. Cuando eran reunidas las personas en una asamblea, estaban haciendo kahal. Y no solamente ellos estaban haciendo kahal, iglesia, sino también había muchísimos grupos de diversas índoles que estaban formando sus reuniones, y a esas reuniones donde habían asambleas se le conocía como kahal. Bueno, en el Nuevo Testamento, recuerden que en el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y aquí viene una palabra que es eclesía, de donde viene nuestro término en español, iglesia, eclesía. ¿Y qué significa eclesía? Eclesía significa convocados o llamados de afuera. Eso es algo que sorprende, porque también, en otras palabras, es un grupo que se reúne. Es gente que ha sido convocada.
En realidad la iglesia no es el edificio, sino la gente que ha sido reunida, la gente que ha sido convocada. Nosotros fuimos convocados el día de hoy a reunirnos a las 10 de la mañana, ¿verdad? Esto es iglesia. Esto es iglesia, la reunión de la gente, no el edificio, sino la gente que está reunida cada vez que viene, pero sobre todo que ha sido convocada, ¿saben por quién? No por el pastor, ni por el grupo religioso. ¿Quién fue el que nos convocó el día de hoy? Este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos en él, nos gozaremos, nos alegraremos y nos gozaremos en él. ¿Quién es el que nos convocó para estar aquí? Dios, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y al final de cuentas, hoy podemos estar aquí reunidos gracias a que Él nos convocó. Somos su iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Porque esto es importante entenderlo. ¿Qué es iglesia? La iglesia, entonces podemos usar algunos pasajes para entender un poquito la iglesia. Y vamos al primer texto que está en Hebreos capítulo 12, versículo 23. Veamos qué es iglesia. Voy a pedirles de favor a los varones que nos lean este texto, Hebreos 12, 23. ¿Sí lo tienen, hermanos? 12, 23, ¿qué dice? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios que es juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Fíjense bien de lo que dice aquí, la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Y cuando nosotros vemos el original, cuando dice congregación, el término que se está usando ahí es eclesía, o iglesia. La iglesia, pero ¿qué dice en este texto? La iglesia que ha sido, ¿qué? La congregación de quién es, la iglesia de quién? De los primogénitos que están, a ver hermanos, estamos aquí, ¿verdad? ¿Están en qué? ¿Cuántos de los que están aquí están inscritos ya en el cielo? ¿Sí? ¿Ya están inscritos en el cielo? Entonces si eres parte de esta congregación. Es lo primero que tenemos que entender. La iglesia son todos los salvos. En otras palabras, toda la gente que ha sido salva, toda la gente que ha sido ya inscrita en el cielo. Cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, su nombre se inscribe en el libro de la vida. Y en Apocalipsis nos menciona que hay dos libros, ¿no? El libro de la vida y el libro de las obras. Pero nosotros vamos a ser salvos no por nuestras obras, sino vamos a ser salvos porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y aquí dice la palabra del Señor, es la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Es lo primero. Pero la iglesia no solamente es gente que ha sido inscrita ya en el cielo. Colosenses 1:18 nos dice también que es la iglesia. Voy a pedirle ahora a nuestras hermanas que nos lean por favor en este texto, Colosenses 1:18. ¿Qué dice la Biblia? Por favor, léanlo. Y él... Cristo es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Pablo usa muchas veces esta alegoría para indicar incluso que cada uno de nosotros tiene diversas funciones. Algunos son ojo, otros son boca, otros son mano, otros son pies, otros... Tenemos diversidad de gente en la vida de la iglesia, pero todos somos un cuerpo. Todos somos un cuerpo. Y cuando hablamos de un cuerpo, significa que es algo que no se puede dividir. No debiéramos de estar divididos, porque un cuerpo cuando apartas a un miembro, ¿sabes qué le pasa a ese miembro que cortas? Se muere. Y si tú vas quitando partes del cuerpo, y lo vas quitando, ¿qué le va a pasar a ese cuerpo? También se muere. Todos somos el cuerpo de Cristo.
Todos dependemos los unos de los otros. Y cuando un cuerpo se duele, todos nos dolemos. Y cuando un cuerpo se goza, todos nos gozamos, ¿verdad? Así es, somos parte, no solamente somos personas inscritas, también somos el cuerpo de Cristo. Efesios 5, versículo 23 al 32, también hay otra alegoría que podemos observar. Y voy a pedirle nuevamente a los varones que nos lean en Efesios 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Sigan leyendo hasta el versículo 32. Así que, como la iglesia está sujeta, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué está diciendo aquí? Que la iglesia es la esposa. Incluso la Biblia nos presenta esta alegoría en muchas ocasiones. En Apocalipsis nos habla de las bodas del Cordero. La Biblia también, el Señor Jesús en Mateo nos enseñó acerca del esposo que viene por las vírgenes, ¿no? Que viene a la fiesta, a las bodas, y que tienen que estar preparados. Hay muchas veces se presenta esta alegoría. Y hermanos, ¿qué significa esto? Que el Señor Jesús nos ama y que nos ha hecho su esposa, porque es una representación de la unión que Cristo tiene con su iglesia para cuidarla, para poder protegerla, para poder bendecirla. Sí me estoy explicando. Ya vimos algunas cosas importantes, pero por último, vamos a leerlo todos juntos. En 1 Timoteo 3:15 nos explica también la Biblia qué es la iglesia. Estamos hablando en primer lugar qué es la iglesia. 1 Timoteo 3:15. ¿Sí lo tienen ya, hermanos? ¿Qué dice la palabra del Señor? Para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la responsable de mantener la verdad en este mundo, más en este tiempo. Y no estamos hablando de nuestra verdad, ¿no? Incluso uno de los retos más grandes que tiene la congregación es poder analizar el mensaje que su pastor está brindando. Llámese quien sea, aunque sea el mejor predicador del mundo. La responsabilidad de la iglesia es revisar si efectivamente lo que se está predicando es la verdad de Dios. Porque nosotros somos responsables de mantener esa verdad. El mundo se está desviando. Y aún incluso hay gente que menciona algo que aparentemente sí es cierto, que la verdad es relativa, ¿verdad? Yo no sé si han escuchado este concepto de la verdad es relativa. Bueno, quiero decirles que en el caso de Dios o de las cosas que están escritas, la verdad es que nosotros predicamos, es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Incluso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
y nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces la iglesia tiene la responsabilidad de ser columna y baluarte de esa verdad. ¿Qué es un baluarte? Hace poco, en diciembre pude ir a ver a mi familia allá a Campeche, en diciembre, enero, aproximadamente, bueno, hace poco también regresé para allá, para Campeche, estuve en Campeche y recuerdo, va uno al centro y fui con mis padres a comer, donde está precisamente el baluarte, ¿no? Están las murallas. Campeche es una ciudad amurallada, bien preciosa, es el paraíso de México. Y está amurallado, todo el centro está amurallado. Caminas por la ciudad y sí entiendes, y ahora sí entiende uno lo que se dice del dicho, bien campechano, porque bien tranquila la ciudad, bien tranquila. Y están los baluartes. ¿Saben para qué servía? Para proteger de los ataques de los piratas. Para protegerse de los ataques de los piratas, y sí, efectivamente ahí están las historias de Pata de Palo, de Morgan, el pirata Morgan, hay algunos personajes que a lo mejor hemos escuchado en leyendas, no son tanto leyendas, algunas sí son leyendas que tienen parte de verdad, como siempre, y el baluarte servía para proteger, cuando venían los atacar, los piratas, ¿saben qué hacía la gente? Se metía dentro del baluarte para ser protegido. Cerraban las puertas, la puerta de tierra, la puerta de mar, se protegían contra los ataques. ¿Saben qué es la iglesia? Es el baluarte de la verdad. Es columna y baluarte de la verdad. Aquí sirve para que nos protejamos de los ataques, de las filosofías, de los conceptos erróneos, de las malas enseñanzas, y la iglesia es la responsable. ¿Estamos entendiendo qué es la iglesia? La iglesia entonces es la gente, no es el edificio. La iglesia es lo que estamos haciendo, lo que vivimos día tras día. La iglesia es gente que ha sido salva, que es cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo, es columna y baluarte de la verdad. Pero viene una pregunta que también es controversial, que fue lo que mencionamos al principio. ¿Quién fundó la iglesia? ¿Quién fundó la iglesia? Aquí es muy claro, porque en la Biblia se usan dos términos en griego, y eso nos ayuda a entender un poquito la diferencia. Cuando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Luego le dije, de cierto te digo que tú eres Pedro. Y luego le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y existen dos palabras en el griego que nos muestran la diferencia. Cuando habla con Pedro le dice, tú eres Petro. Ese es el término griego, Petros o Petro. Y luego le dice, y sobre esta roca, y ya no usa la palabra Petro, sino Petra. ¿Cuál es la diferencia entre Petro y Petra? Algunos dirán, pues simplemente es masculino y femenino, que es lo que algunos de repente dicen, no, es que uno es femenino y uno es femenino, masculino, pero significa lo mismo. No, algunos autores lo mencionan y dicen claramente, Petro significa piedra y Petra significa roca. Y hay una gran diferencia entre una piedra y una roca, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una piedra y una roca? El tamaño, el soporte. Yo no voy a edificar una casa sobre una piedra, la tengo que edificar sobre una roca. Antes, recuerdo que antes las cimentaciones, yo no sé cuántos recuerdan que la manera en que se construía antes era poder escarbar hasta encontrar una roca donde pudiera haber firmeza. Ahorita no, ahorita las casas, incluso yo he visto casas que pasan unas aplanadoras en el terreno, y sobre el terreno ya entonces ponen una placa y edifican la construcción, ¿verdad? Muy rápido. Pero antes era escarbar y poder hacer cimentación, los cimientos
y de repente habían unos cimientos grandísimos, y si no había una roca, entonces tenía que hacer la roca, se tenía que crear una zapata, lo que se le conocía como zapatas, ¿verdad? Sí, esta era la forma en que antes se construía, para poder tener un soporte. Bueno, el Señor Jesús le dice a Pedro: tú eres Petro, tú eres piedra, y sobre esta roca, no se estaba refiriendo a Petro, sino a la Petra. Y es importante entender esa frase, y sobre esta. ¿A quién se estaba refiriendo cuando decía sobre esta roca? Sobre él mismo. Tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre quién está edificada la iglesia? Sobre Cristo. No es sobre Pedro. Pedro no edificó la iglesia. Es más, incluso históricamente se sabe, y yo creo que cuando nosotros leemos la Biblia lo podemos encontrar, ¿quién escribió más incluso en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos pasajes encontramos de Pedro? Primera y segunda de Pedro. ¿Y de qué tamaño están sus cartas? ¿Y cuando vemos nosotros, ¿y quién fue el que escribió más? ¿Quién fue? Pablo. Muchísimos escritos. El apóstol Pablo fue el que estuvo escribiendo y escribiendo y escribiendo. Pero pensemos también algo interesante sobre este pasaje, porque estamos hablando de que Cristo es el que edifica la iglesia. Veamos algunos textos. Primero en los Corintios 3:11, para poder confirmar lo que estamos diciendo. Primero a los Corintios 3:11. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual, ¿quién es? ¿Quién es el fundamento? Ya no es Pedro, ¿verdad? No es Pedro. ¿Quién es el fundamento? Es Cristo. Capítulo 10, versículo 4, de allá de Primera de los Corintios 10:4. ¿Qué dice la Biblia? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y luego, ¿qué dice en este texto? Y la roca, ¿quién es la roca? Es Cristo. ¿Sí nos estamos dando cuenta de quién es la roca? Podemos nosotros observar en toda la Biblia algunos pasajes que nos hablan de esa roca, desde el libro de los Salmos, los escritos de Pablo y aún incluso los escritos de Pedro. Vamos a ver un salmo, Salmo 18:31. Rápido, por favor, veamos estos textos. Salmo 18:31, ¿qué dice la palabra de nuestro Señor? Si no te da tiempo, puedes de buscarlo y leerlo con nosotros, puedes apuntarlo y después leerlo y analizarlo, pero dice en el 18:31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Quién es la roca? Es él. Versículo 46 de ese mismo capítulo dice: viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Pablo lo confirma en Romanos 9:33. Vamos a ir a este texto, Romanos 9:33. Estoy yendo un poquito rápido en cuanto a estos pasajes, que los podamos buscar y leer todos juntos. Romanos 9:33, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Ya lo tiene? Dice así: como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿De quién habla? ¿De Pedro? No, ¿verdad? ¿De quién está hablando? El que creyere en él no será avergonzado. ¿De quién habla? De Jesús. El que creyere en Jesús no será avergonzado. Y por si fuera poco, a lo mejor todos estos textos algunos no los pueden convencer y dirán: no, pero es que yo sí creo que sea Pedro.
Bueno, vamos a preguntarle a Pedro. Oye, Pedro, ¿qué fue lo que tú entendiste? A ver, Pedro, explícanos cuál es tu posición sobre lo que Jesús te dijo. Y vamos a ver qué dice Pedro. Vamos a su carta, a una de sus cartas, primera de Pedro capítulo 2, y revisemos qué dice Pedro. Él mismo nos va a decir qué fue lo que él entendió. Primera de Pedro 2, versículo 4. ¿Lo tienen? Vamos a ver qué entendió él. Versículo 4, ¿qué dice? Leamos juntos. Acercándonos a él. ¿De quién está hablando Pedro? De Jesús. Acercándonos a él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro sabía que él no era la roca. Pedro sabía que él no era en quien estaba fundada la iglesia. Pedro sabía que el fundamento era Jesucristo, acercándonos a él, piedra viva. Y en el versículo 7 y 8 de ese mismo capítulo, Pedro continúa diciendo: para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, mas para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. ¿Se dan cuenta de quién hablaba Pedro? Para Pedro, que fue el que escuchó y le dijo sobre esta roca, él no dijo, ay, lo está diciendo por mí. Pedro había entendido que la roca, ¿quién era? Cristo. Y por eso escribe este texto después, para que nosotros lo pudiéramos entender, que no era él el fundamento, que en él no se fundó la iglesia se fundó en Cristo. Una pregunta más en nuestro sermón. Dijimos que son 3 preguntas. La primera pregunta, que espero que se haya aclarado, es ¿qué es la iglesia o qué es iglesia? La segunda pregunta, ¿quién la fundó? Pero vamos a terminar, hay una tercera pregunta que quiero que analicemos el día de hoy. ¿Qué seguridad tiene la iglesia? ¿Qué tanta seguridad tiene la iglesia? Este conjunto de gente que ha sido convocada, eclesía, cajal. ¿Por qué nosotros continuamos en la iglesia? Y no estoy refiriéndome a la iglesia bautista, ni tampoco a otra denominación pentecostés, presbiteriana, asambleas de Dios, interdenominacionales, no. ¿Por qué la iglesia? La iglesia, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, continúan y podemos tener seguridad. Por lo que dijo Jesús en ese pasaje que estamos analizando de Mateo, dijo Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una seguridad tremenda la que tenemos nosotros los creyentes. Las puertas del Hades, las puertas del infierno. Y para nosotros a lo mejor esta figura suena tétrica, ¿no? O suena muy fuerte. Pero para aquella época era muy conocida esta figura porque las ciudades, como mencioné también, pasaba en Campeche, estaban rodeadas por un muro y tenían puertas. Y los ancianos a veces se sentaban en las puertas. Y cuando los ejércitos iban de salida, abrían las puertas de la ciudad, y entonces salía todo un ejército con sus caballos y con su gente para irse a la guerra contra alguien más. No sé si lo han visto en películas, ¿no? Si lo han visto en películas, cómo se abren las puertas y entonces empiezan a salir todos los caballos y la gente para irse a la guerra contra otro pueblo. Miren, eso es lo que sucede también.
Satanás abrió las puertas del infierno para sacar a todos sus ángeles y todo su ejército contra la iglesia de Dios. Pero no te preocupes, las puertas del Hades, todo ese ejército no puede contra la iglesia de Cristo. Ha tratado de destruir a la iglesia. Miren cómo está organizado en Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es difícil, hermanos. Se lo digo como pastor, muchas veces es difícil, porque tratamos con gente. Y a veces tenemos situaciones críticas dentro de la misma congregación, sí las hay. Y que el hermanito dijo esto, que la hermanita hizo aquello, que pasó esto, ¿no? Y que me criticaron, y entonces, y la gente a veces piensa que el problema es personal. Y no. Si tú sientes que algo es personal, significa que tienes que trabajar en tu corazón y revisar si realmente estás entendiendo lo que es la iglesia y los ataques de Satanás. Pero Satanás ha querido destruir a la iglesia. Miren, vamos a ver una historia en Apocalipsis capítulo 12 y veamos cómo Juan presenta una alegoría de todo lo que es esta guerra espiritual. Apocalipsis 12. ¿Lo tiene? Apocalipsis 12, dice la palabra del Señor: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. No es María, aclaro, no está hablando de la Virgen María, porque hay una figura donde aparece ella con las 2 estrellas y la luna, el sol. No, está hablando de Israel. Y ahorita lo vamos a comprobar. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Recuerdan que Jesucristo lo estaban buscando para matar, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Después de que Él muere, Él sube al cielo, fue arrebatado y está en el trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. La profecía cuando Israel tuvo que ser deportada y Israel se perdió como nación durante un tiempo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el dragón, la serpiente antigua, para que entendamos quién es, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, los que lo acusaban delante de nuestro Dios día y noche. ¿Se acuerdan de esto? Cuando llega, por ejemplo, Job y está ante la presencia del Señor, ¿verdad? Intercediendo, el libro de Job, pero dice la Biblia que cuando se reunieron los hijos de Dios, estaban hablando con Dios, también se presentó. ¿Quién se presentó? El diablo. ¿Para qué se presentó? Para acusar a Job.
Él te sirve, pero porque tú lo bendices. Quítale todo y vamos a ver si no blasfema contra ti. Pero ¿sabes qué pasa? Él ha sido ya arrojado y ya no está el acusador. Así que puedes estar tranquilo, puedes estar tranquilo. Pero vamos a seguir leyendo la historia. Dice versículo 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Y miren este dolor que se presenta en este texto. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Las puertas del Hades han sido abiertas, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, a Israel, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. ¿Contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Contra quién está haciendo guerra? ¿Contra quién? Contra la iglesia. Pero la iglesia es segura, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y cuánta guerra ha habido hacia la iglesia? ¿Cuánta lucha, hermanos? Es más, el día de hoy a lo mejor hasta presentaste luchas en tu familia, en tu casa. Los hijos no se querían levantar. Yo no sé cuántos de los que están aquí se pelearon, el cónyuge, los cónyuges, esposa con el esposo con la esposa. Nadie se peleó el día de hoy. Nadie, ¿verdad? ¡Qué bendición! No hay ninguna dificultad. Problemas, sales ya y ahora sí decidiste el día de hoy llegar temprano al templo, sales y prendes el carro y no prende. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Cosas que a lo mejor parecen ser triviales, pero déjame decirte que los ataques del enemigo contra la iglesia siempre van a estar. Cuando Israel iba a salir de Egipto o salió de Egipto, Faraón no quería dejarlos ir para que sirvieran al rey, para que sirvieran a Dios. Y les hizo guerra y los persiguió para matarlos. Pero ¿saben qué hizo Dios? Abrió el mar Rojo, pasaron en seco. Si nosotros seguimos la historia, los mártires del primer siglo, yo no sé cuántos han leído la historia. Hay un libro, un panfleto muy chiquito, que se llama El rastro de la sangre. Léanlo, está en internet, es gratuito. El rastro de la sangre. Y es un libro interesante que habla de toda la historia de las persecuciones, de los problemas, de los conflictos que ha tenido la iglesia una y otra vez. Tantas persecuciones, la iglesia del primer siglo, que fueron, incluso vemos nosotros libros donde aparecen que fueron esclavos, que el circo romano, donde los quemaban, donde los ponían a que los leones lo mataran, etcétera. Tantas cosas que se presentan dentro de la historia del cristianismo del primer siglo, las persecuciones durante todos los siglos siguientes, hasta el día de hoy. Pero no solamente eso, esos ataques fueron físicos. Pero ¿saben cuáles otros ataques ha habido a la iglesia?
los ataques doctrinales, gente que predica que Dios no existe, gente que predica acerca de que la verdad de la Biblia no es la correcta, desviaciones de doctrinas, y han salido muchísimos grupos religiosos. Pero no solamente ese es un ataque del enemigo, también está la indiferencia de la iglesia y la indiferencia hacia la iglesia. Por un lado, la diferencia de la iglesia. La gente es muy indiferente, se vuelve indiferente hacia las necesidades del mundo. ¿Cuántos de los que están aquí predican el evangelio durante la semana? ¿Cuántas personas has traído a los pies de Jesucristo en esta semana? ¿Invitaste el día de hoy a alguien para que se reuniera contigo? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Pero ha habido mucha indiferencia de parte de la iglesia. Pues por eso le pagamos al pastor, por eso tenemos a alguien que esté ministrando, ¿verdad? Para que lo haga el trabajo. Y nos sentamos, ¿verdad? Domingo tras domingo. ¿Eso es iglesia? Eso significa ser iglesia. Y a lo mejor el día de hoy es una predicación fuerte, pero quisiera que despertáramos y entendiéramos de que así como Dios nos dice: las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Pero ¿quién es la iglesia? Somos todos nosotros. Todos nosotros, los que estamos comprometidos con Jesucristo. Pero también hay gente que es indiferente a la iglesia. La iglesia, sí, pues, yo soy cristiano, pero solamente los domingos agarro mi Biblia y la sacudo, y a veces ya ni la Biblia agarramos porque ya la tenemos en el celular. Ya vámonos, ya la tengo aquí en mi celular. ¿Cuántos trajeron Biblia el día de hoy? Levanten sus Biblias, todos los que traigan Biblia. Levanten la Biblia, no, el libro mire, levántenla, no el celular, Wow. Vámonos a leer, ahí la traigo aquí en el celular. Y no estoy en contra de ello, no estoy en contra de ello. Pero tengamos mucho cuidado, porque también estamos cayendo en otro aspecto que se llama la comodidad y la iglesia online, ¿no? Yo pertenezco a la iglesia Victoria en Cristo, sí, desde aquí, desde mi casa. Desde mi casa, cuando la Biblia dice: no dejando de congregaros como alguno tiene por costumbre. Soy parte de la iglesia online. Es más, si algunos me han dicho: oye, pastor, ¿por qué no pone el número de cuenta ahí en la página para que? ¿Sí? Yo lo acepto de aquellos hermanos que viven en otras partes. Podemos aceptarlo incluso de gente que ya no puede moverse como antes. Pero hay gente que Dios le ha permitido tener la bendición de estar aquí y de tener fuerza. ¿Y dónde estamos? ¿Será que está ganando las puertas del Hades? ¿Quién está ganando ahí? ¿Quién está ganando, hermanos? Seamos honestos. ¿Las puertas del Hades nos está arrastrando o nosotros estamos prevaleciendo? Hay una promesa de parte de Dios: las puertas del Hades no van a prevalecer y nunca van a ganar, nunca, porque la iglesia es de Cristo. ¿Quiénes de los que están aquí son parte de la iglesia? Levanten su mano. No de la iglesia Victoria en Cristo, de la iglesia de Cristo. ¿Quiénes están edificando su vida sobre la roca? Sobre Cristo, no sobre la denominación. Es que yo soy bien bautista, ¿no? De hueso colorado. Algunos me dicen que son bautistas de hueso colorado, ni siquiera conocen los artículos de fe, ni los principios bíblicos bautistas. ¿Cuántos realmente están edificando su vida sobre la roca que es Jesucristo?
¿Se levanta contra alguno de los que están aquí presentes las fuerzas del mal? ¿Se han levantado las fuerzas del mal contra tu vida? Y no me estoy refiriendo a que tengas una enfermedad. Ay, es que estoy teniendo ataques de Satanás y porque me faltó 10 pesos o porque no tengo para el camión, ya estoy en un ataque de Satanás. Ese no son ataques de Satanás. Esa es administración. Ay, es que tengo problemas de salud. Sí, porque todo el mundo va a tener problemas de salud. ¿Quién no lo va a tener? Seas cristiano o no, te vas a enfermar algún día y algún día vas a tener que partir de este lugar. ¿Me explico? Ataques de Satanás que realmente porque estés predicando el evangelio te estén criticando, te estén buscando hacer daño porque tú eres cristiano. ¿A alguien le ha pasado? Que realmente Satanás te esté atacando, estás orando y estás sintiendo que el enemigo está contra ti. Mi amado hermano, las puertas del Hades nunca van a prevalecer contra el creyente, contra la iglesia de Cristo, porque somos su iglesia. Amén. Yo quisiera dejar esta reflexión hasta aquí con una invitación. Si tú no estás siendo parte de la iglesia, creo que es tiempo. Estamos a tiempo antes de la venida de Jesucristo, para que tú realmente te comprometas con Dios y con su iglesia. No con Victoria en Cristo, con su iglesia. Gracias a Dios que formamos parte de este pueblo tan hermoso, ¿no? De la familia Victoria en Cristo. Pero vamos a comprometernos con Él y con su iglesia. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora te agradecemos porque tú formaste, Señor, en medio de tanta sabiduría, formaste un grupo de creyentes, llamaste gente para ser redimida, llamaste gente para ser transformada y nos dejaste, Señor, las bases para poder entregarte a ti siempre el honor, la honra, la gloria. Nos entregaste los principios para vivir sabiamente. Gracias porque formaste una iglesia fundada precisamente en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Queremos pedirte que nos ayudes para no desviarnos de la verdad. Queremos pedirte para que nos ayudes para poder seguir impactando a la gente que nos rodea, compartiendo tu palabra, compartiendo el evangelio, compartiendo, Señor, las buenas nuevas, predicándole al perdido, quitar de nuestra vida las indiferencias. Y, Señor, que cuando tengamos algún ataque, tú nos des la fortaleza, porque sabemos que hemos sido redimidos por tu sangre y nada ni nadie nos va a poder separar de ti. Porque tú has prometido que las puertas del Hades, las puertas del infierno, nunca van a prevalecer contra nosotros, porque somos tu iglesia. Hemos sido llamados por ti. Y gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.